Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a la distancia. Bueno, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo que nos tenemos que quedar en casa. Pero bueno, gracias a Dios que nos podemos comunicar por este medio y así poder bendecir a muchas personas. Quiero compartir en esta noche un pasaje con ustedes y espero que sea de bendición para cada uno de los que están escuchando. Se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Es un pasaje conocido donde Jesús sana a un leproso. Dice así, San Marcos, capítulo 1, versículo 40, dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hasta ahí la palabra del Señor, y vemos en este conocido pasaje, vemos aquí en el Evangelio de San Marcos, nos muestra a Jesús que enseña y sana con gran poder. En este caso, sana a un hombre leproso, que para aquel tiempo no era poca cosa, no era una enfermedad leve. El leproso era considerado un impuro, una persona impuro, es decir, un excluido de la comunidad de vecinos por temor al contagio. Los leprosos tenían que vivir solos o en grupos, en lugares deshabitados, a las afueras de la ciudad, a merced de limosna o de lo generoso que podían ser sus parientes y conocidos. Jesús, al curar a este enfermo de lepra, no solo le devuelve la salud y el bienestar, sino que además lo capacita para reintegrarse entre los suyos y poder rehacer así una familia, formar una familia, poder conseguir un trabajo. A Jesús le mueve la compasión, a él le duele la enfermedad y la exclusión social de las personas. Pero nos desconcierta un poco. Yo miraba y él le prohíbe de comunicar a nadie que él lo había curado. Le prohíbe de comunicar a nadie la curación del enfermo este. ¿Cómo no hacerlo saber a los demás, especialmente a sus propios parientes, amigos y vecinos? De hecho, la persona que es sanada de alguna enfermedad es incapaz de callar, y yo creo que lo proclama por todas partes. Con esta imposición de silencio, Jesús pretende de que su mesianismo no sea malinterpretado en una sociedad excesivamente crédula. Jesús no es un Mesías espectacular que pretende arrastrar masas o convencer a base de signos maravillosos. Lo que Él quiere es mostrarse tal como es, pobre, humilde, sin imponerse por los hechos o las palabras. Él quiere pasar por la cruz antes de entrar en la resurrección. Jesús quería eso, no quería que las personas lo siguieran por algo espectacular que había hecho Él, sino que ellos pudieran escuchar, pudieran ver, pudieran aprender de lo que Él tenía para dar, de lo que Él tenía para entregar. Y si vemos un poco lo que dice el texto que terminamos de leer, la lepra era una enfermedad
espeluznante en aquel tiempo en que no había posibilidad de curarla y además todos creían que era muy contagiosa. Por eso los leprosos tenían que vivir a las afueras de los pueblos, apartados de su familia. Además, el leproso era considerado, como decíamos anteriormente, una persona impura, es decir, alejado de Dios. Era considerado un hombre que estaba alejado de Dios, que Dios lo castigaba de esta manera por sus culpas, por sus pecados, por las cosas que él había hecho. Por algo que él había hecho, Dios lo castigaba con esa enfermedad. Pero este hombre escuchó de Jesús, escuchó hablar de Jesús, este leproso, escuchó que venía Jesús y temerariamente el leproso, dice la palabra, que se acercó a Jesús desafiando todas las normas legales. Y ya que no podía acercarse al templo, se arrodilla delante de Jesús para dirigirse a él, para rogarle, para suplicarle. No le pide a este hombre, vemos en el pasaje, de que le cure la lepra, sino de que lo limpie, que le levante la impureza ante Dios. Sabe que Jesús puede liberarlo de este estado desgraciado que le obliga a vivir apartado de los hombres y supuestamente también de Dios. Y vemos que Jesús se compadece de este hombre. Tiene el leproso ahí tan cerca que Jesús se emociona, se hace cargo de su situación y al mismo tiempo se indigna por cómo es tratado por la sociedad y por la idea de Dios a la que se había llegado. Dios no es así. Su Padre no excluye a nadie de su compañía, ni está esperando una fechoría de los hombres, algo que hagan mal para castigarlos con lepra o con cualquier otra desgracia, con cualquier otra enfermedad. Jesús se conmueve de tal manera al ver a este hombre allí tan desgraciado, tan apartado de toda la sociedad. Y Jesús, en su grande amor y misericordia, lo limpia a este hombre en aquel momento. Por eso Jesús no tiene inconveniente en tocar sus llagas, aquella piel menospreciada por los puros, entre comillas, ¿no? Extender la mano y tocarlo es uno de los signos que Jesús practica para transmitir consuelo y calor humano. En este gesto humano, Dios interviene para realizar la purificación interior y la transformación total de las personas. Jesús muestra su voluntad ante el requerimiento del leproso. Vemos que este hombre le dice a Jesús ahí en el versículo 40, ya sobre el final, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús muestra su voluntad ante aquel requerimiento. Le dijo: quiero. Jesús transgrede la norma para atender al leproso. No quiere hacerlo a distancia, fríamente. No es esta la manera que tiene Dios de acoger a la persona. Entonces vemos que dice que a continuación, dice el texto, la lepra se le quitó. Dios no tolera la dureza de la legislación contra las personas y especialmente contra los débiles. Todos son hijos suyos. Aún el más malvado, Dios lo considera su hijo. Aún el que esté más enfermo, Dios lo considera su hijo. Por eso este hombre llegó delante de Jesús y Jesús hizo que la lepra se fuera. Todos son hijos de Dios. Para que eso quede claro, el mal externo, la lepra, se le quita. Todo aquello que lo apartaba, todo aquello que hacía que él estuviese aislado, todo aquello se le quita en el mismo momento en que Jesús, conmovido, le toca. Dios le ha levantado aquella barrera de exclusión que le habían puesto los hombres. La carne de aquel hombre, de aquel leproso,
se vuelve sana. Pero Jesús no solo lo ha curado, sino que ha reintegrado a este hombre, al leproso, a un círculo social, a su círculo social. Se convierte en un hombre como los demás, ya no se le tiene que rehuir, ya no se le tiene que mirar de lejos, sino que pasa a ser alguien más de la sociedad. La ley de los hombres reconocerá su dignidad y el Dios de la alianza, de la amistad, nunca ha dejado de considerarlo un hijo suyo. Jesús, vemos que no se limita tan solo a pronunciar palabras, sino que su buena noticia produce cambios profundos. Sino que la buena noticia, la buena palabra de Jesús hacia este hombre produjo un cambio profundo. Un cambio donde él pudo recuperar aquello que quizás había perdido. Aquello que quizás él veía muy lejos de recuperar. Jesús, en su buena noticia, produjo un cambio profundo en aquel hombre. Produjo que este hombre pueda nuevamente integrarse en aquella sociedad que lo había excluido. Que este hombre pueda nuevamente recuperar su familia, poder conseguir un trabajo, poder ser alguien que glorifique a Dios por lo que él había hecho. Y yo pensaba en este tiempo que quizás estamos un poco aislados, que estamos en un tiempo de cuarentena donde, bueno, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que quedar en casa y quizás nos sentimos excluidos de muchas cosas o quizás hay personas, se escuchan mucho, que están sin trabajo, que están sin la oportunidad de poder salir a trabajar, de poder salir a buscar el pan, el sustento para su familia. Yo pensaba en este tiempo, aquel Jesús que libró a este hombre de aquella enfermedad, es el mismo Jesús que está hoy en este tiempo y nos puede librar a nosotros de ese sentir de exclusión, de ese sentir de que nos faltan cosas en este tiempo. Este tiempo nos lleva quizás a pensar mucho, a tener ideas equivocadas, quizás a pensar de que Dios nos ha abandonado, pero aquel Dios es el mismo que tenemos hoy en este tiempo, y es el mismo que nos puede librar, que nos puede devolver todo aquello que algún día perdimos. Por eso yo te quiero animar en este tiempo a que puedas poner toda tu confianza en Dios, que puedas poner toda tu confianza, toda tu fe en Dios, que este tiempo va a pasar y vas a salir victorioso, tomado de la mano de Jesús. Este tiempo va a pasar y va a ser una anécdota en nuestras vidas. Este tiempo va a pasar y va a ser solamente un recuerdo en nuestras vidas de que Dios nos sacó victorioso de una pandemia que hubo en el año 2020. Por eso te animo a que sigas confiando en Dios, que puedas tener tu confianza puesta en Dios. Y Él está ahí, como lo estuvo allí en aquel tiempo con este hombre, Él está allí también contigo en este tiempo. Que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor pueda estar contigo cada día, fortando tu vida, que Él pueda estar trayendo paz en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de la angustia. Él pueda estar trayendo fortaleza a tu vida. Y si estás pasando por un momento de duda, pone tu confianza en el Señor. Y el Señor te va a levantar, te va a dar nueva fuerza y te va a hacer sentir esa paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios te bendiga.